Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares pensando en prevención, en educación. Nosotros no pretendemos con este espacio reemplazar una consulta médica. Queremos que todos ustedes cada vez más conozcan y se familiaricen con temas de la salud. Y eso es lo que queremos en este espacio. Todos los médicos que vienen a compartir con todos ustedes esta hora de salud es para hacer educación y prevención. Y es lo que queremos siempre con este espacio. Eviten por favor la automedicación que tanto daño nos hace. Si les sucede que le da a uno tristeza que de pronto van ustedes a sitios y les cuentan a uno que les cambian sus fórmulas, que les ofrecen otros productos, tratando de mercadear algún producto, en fin, no se dejen cambiar los productos, mejor no vuelvan a esos sitios, porque están jugando con su salud. Cuando se les hace una prescripción médica, pues hay unas razones por las cuales se están haciendo estas fórmulas, y a uno le da mucha preocupación que llegan pacientes y le dicen que aún en sitios donde tienen las fotos de uno les cambian los productos, para que eviten eso, por favor. Las personas que nos han preguntado en diferentes partes donde pueden conseguir productos, en Bucaramanga, Nueces y Semillas, en Cali están en Droguerías Alonso y también en Artemisa. Ustedes pueden conseguir en Estar Bien en Medellín. Ustedes pueden buscar la página www.doctorrojas.net, www.doctorrojas.net, y allí ustedes van a poder encontrar todos los sitios donde pueden encontrar los diferentes productos. Otra de las cosas importantes que nosotros queremos que ustedes entiendan un poco, que algunas personas nos han preguntado que por qué sienten ciertas diferencias en el sabor de algunos elixires o jarabes. Para que entiendan un poco, la tierra y los diferentes componentes de la tierra puede cambiar un poco el sabor de las plantas medicinales, así como ustedes dicen que ciertas naranjas tienen un sabor diferente a otras, lo mismo sucede con las plantas medicinales. Por eso la caléndula, por ejemplo, de Pasto es diferente a la de Bucaramanga, y así todas las plantas medicinales, para que ustedes no se confundan, porque algunas personas lo han dicho con la calindra o con el bildren o el basulati, pero ese cambio de sabores sucede es porque son productos muy naturales y son plantas directas de donde se obtienen estos componentes. Entonces, para que se tranquilicen un poco con este tema. Vamos a ir a este corte de comerciales, a nuestra píldora de optimismo, para poder entrar en materia con todos ustedes. Ya regresamos. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. No es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas.
De los centros integrales naturistas Manimés. Tiendas naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas nivel quinto. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimés, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimés, puntos de luz en Manizales y Pereira. Soya, calcio, vitamina D3, ñame, maca, fibras, vitaminas y minerales, compuestos de Calfem. De ellos se extraen isoflavonas y fitohormonas. Para ellas, en esta etapa de cambios, todo fin es un comienzo con Calfem. ¿Tiene la piel de naranja y le duele al presionar? Preste mucha atención porque usted puede tener celulitis. ¿Sabe qué es la celulitis? Es la aparición de cúmulos de grasa más o menos prominentes en las regiones de las nalgas, cara externa de los muslos y caderas, y sobre todo en regiones de obesidad típicamente femeninas. Nos podemos referir a dos clases de celulitis. Una celulitis que puede ser un proceso infeccioso que nos llega y nos ataca la parte intersticial, creándonos un acúmulo de secreciones o de líquidos que van acompañados por bacterias llevando a un proceso infeccioso. Y encontramos la parte de la celulitis estética, y cuando hablamos de la celulitis estética, que es lo que más aqueja a las personas, a las mujeres, y vemos ahora también a los niños y a los jóvenes, es el acúmulo de grasa o islotes de grasa que se van creando en diferentes partes del cuerpo, donde se encuentran fácilmente en el abdomen, en los glúteos y en las piernas. En las mujeres después de los 40 años empiezan a haber más aumento de esos procesos de adipocitos en esta parte debido a los cambios estrogénicos, y estos cambios estrogénicos hacen que se vayan creando los islotes de grasa. La celulitis es un proceso exclusivamente femenino, debido a que está producido por los estrógenos. Sin embargo, los hombres también pueden desarrollar celulitis, sobre todo en torno a la cintura, las denominadas llanticas. Recuerde que la celulitis, además de ser un problema estético, se considera una enfermedad si no se trata adecuadamente y a tiempo. Cuando nosotros tenemos malos hábitos alimenticios y malos hábitos de vida, cuando aumentamos los azúcares refinados, cuando aumentamos el licor, cuando no tenemos buena actividad física, lo que hacemos es que esos islotes se reproduzcan más, esa grasa se reproduzcan más, esa célula adipocítica, y empiece a formarse este tipo de adiposidad o de islotes. Existen varios grados de celulitis. Grado 1, no tiene signos visibles y no es dolorosa. Grado 2, solo se percibe la piel de naranja. Grado 3, se ve a simple vista y duele a la presión. Grado 4, se ve la piel acolchada, edematosa y dolorosa sin hacerle presión. En este grado ya hay compromiso circulatorio y fibroso. Empezamos a ver acompañamiento de venas varices. Vemos también que se vuelve doloroso, y en algunas personas, cuando ya está en un estadio avanzado, el palpar esta adiposidad se vuelve dolorosa y puede producir alteraciones en esta persona. La celulitis, como enfermedad multicausal en cualquiera de sus grados, necesita un tratamiento médico con orientación dietética y una aplicación de métodos físicos en la zona a tratar. Cambiemos hábitos alimenticios, cambiemos hábitos de vida, aumentemos más las frutas, aumentemos más las verduras, empecemos a hacer ejercicio o actividad física que me ayude a hacer un correcto drenaje de estas toxinas, porque estos islotes ya los vemos como toxinas. Se encuentran terapias como terapias de drenaje linfático, la terapia con vacuumterapia, maderoterapia, carboxiterapia, ozonoterapia, terapias con ultrasonido, con ultracavitación, que ayudan en el proceso de romper este adipocito para ayudar a drenar. Pero cabe recordar lo siguiente: muchas veces las personas creen que es un tratamiento definitivo y que se hacen un tratamiento y que para siempre van a quedar así. Pero resulta que si nosotros no cambiamos hábitos de vida, no cambiamos todos los factores que nos desencadenan la enfermedad, fácilmente nos va a volver a repetir la enfermedad. Es fundamental establecer una dieta sin sustancias tóxicas y eliminar el alcohol, el café y otro tipo de bebidas negras.
Recuerde que la dieta debe facilitar la eliminación de los desechos metabólicos y debe ser rica en vegetales, principalmente crudos, y frutas que contengan menor carga de azúcar. Recordemos que cuando tenemos colesterol, triglicéridos elevados, también empezamos a hacer placas ateromatosas en nuestro sistema circulatorio que nos empiezan a tapar el sistema vascular. Si a eso lo asociamos que tenemos un mal drenaje linfático por la falta de ejercicio, por utilizar ropa muy apretada, y todos estos factores van a hacer que el proceso celulítico aumente más, debido a que la célula adipocítica no tiene por dónde drenar por su sistema linfático correctamente, pasarlo correctamente a la sangre para ser eliminado por el sistema renal o por las heces fecales, como nosotros eliminamos fácilmente las toxinas. Estas y otras enfermedades puedes encontrarlas en el libro Las 100 enfermedades más frecuentes del Dr. Jorge Enrique Rojas Quiseno. Uno de los motivos por los cuales yo quería hacer esta nota hoy es porque muchas personas piensan y tienen muy claro la parte estética. Y sí, la parte estética es muy importante, pero ustedes se han puesto a pensar qué hay allá detrás de la piel, qué hay allá detrás de ese sobrepeso. Cuando decía ahí Álvaro Augusto que detrás de esto están las placas de grasas, es decir, los ateromas, la arteriosclerosis, hay una enfermedad vascular. Cuando adicionalmente, cuando ustedes veían esas imágenes de estos niños comiendo con sobrepeso, todo ese alimento está exigiéndole al páncreas mucho metabolismo de azúcares, de insulina, y esto termina siendo patologías muy graves. Por eso, yo no sé hasta qué punto uno puede pensar lo estético con la salud, porque es que, sí, la parte estética es muy importante, que es lo que yo menciono en la parte de odontología. Sí, uno puede hacerse un blanqueamiento y muchas cosas, pero ¿qué hay más allá de esto? Y lo mismo pasa con el tema de la obesidad. Miren, la celulitis es una enfermedad. Cuando hay celulitis en una persona, la celulitis le está contando a uno qué está pasando con el sistema linfático, qué está pasando con el sistema del metabolismo de las grasas. Y esto conlleva a nuestro organismo a desencadenar problemas como la hipertensión arterial, problemas como la diabetes, procesos que tienen que ver con el sistema respiratorio. Cuando una persona tiene mucho abdomen, el diafragma sube y no es capaz de expandérselo, y la gente dice, no, es que yo camino 2 cuadras y me quiero asfixiar. Claro, porque es que no se expande el pulmón, y esto lleva a unos procesos gravísimos y unas complicaciones a nivel sistémico, porque si yo no respiro bien, pues no tengo oxígeno, y ahí empiezan problemas cerebrales y demás. Otra cosa, leía en estos días un libro muy interesante que me regaló un músico, el maestro Rengifo, un libro que se llama Cerebro de Pan, y cada vez que uno estudia se impacta más de cómo afortunadamente ha avanzado la medicina en el tema de la salud y de la nutrición, y cómo, por ejemplo, los azúcares, el gluten, empieza a desencadenar problemas, y cada vez más en el tema de el Parkinson, la demencia senil, la pérdida de procesos del cerebro, de memoria y demás, están relacionados con las partes nutricionales. Entonces uno dice, ¿por qué seguimos tratando tantas enfermedades con medicamentos cuando lo más fácil es aprender a comer, hacer una buena dieta? Es que comer bien es fácil. A mí me da mucha tristeza cuando le digo a las personas, no consuman azúcares, lácteos y carne de res y de cerdo. Y la gente dice, ¿entonces qué voy a comer? Cuando tenemos en este trópico que nos tiran comida a 1.000 pesos el paquete en todas partes, y la gente se le acaba todo, ya no encuentra qué comer. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entrar en una serie de hábitos. A mí me preocupa mucho cuando la gente va a la cita y dice, yo quiero bajar de peso, pero no me mandé dieta. Pues, entonces, quiero bajar de peso, pero sigo comiendo fritos y cerdo, y sigo tomando leche, y sigo comiendo dulces. Obvio que no va a bajar de peso.
El problema es que como no hay una conciencia clara desde la parte médica con la parte de la nutrición. A mí me llegan pacientes que me dicen, no, es que a mí el médico me dijo que comiera liviano. Pues, ¿qué dieta es esa? Liviano, que pese poquito. Cuando uno debe tener claro alimentos que nos van a ayudar a nosotros a limpiar, a desintoxicar, a tener buena fibra. Miren un error no más grave que estamos cometiendo. Lo peor que ustedes puedan hacer es colar un jugo, especialmente los cítricos. Colar un jugo de mandarina o un jugo de naranja hace que tenga un efecto negativo esa agüita que se están tomando. Porque la fibra equilibra y contrarresta los excesos de azúcar que tiene el jugo. Porque es que los jugos tienen azúcares, fructuosas. Y si ustedes en la mañana están tomándose estos jugos colados, lo que hacen es subir los azúcares. Pero si yo me lo como con la fibra, yo estoy compensando. Cosas tan sencillas como estas. Entonces, ¿por qué hablábamos de la celulitis ahora? Mucha gente va a la consulta por esto, sobrepeso y celulitis. ¿Y saben qué es de las cosas que más celulitis producen en el cuerpo humano? Las gaseosas. Las gaseosas son lo peor para la parte metabólica. Da celulitis porque congestiona el sistema linfático, retiene líquidos. Y mucha gente dice, no, es que yo no orino lo suficiente. Claro, si yo tengo unos niveles de azúcares elevados, si no hago ejercicio, si no como suficiente fruta o fibra, pues el cuerpo termina por almacenar en esos adipocitos, en esas grasas. Si de pronto Jennifer tiene ahí una imagen donde aparezcan los adipocitos, es muy importante que la gente entienda cómo es que se forma la grasa, por qué el cuerpo forma la grasa, y que ustedes entiendan que la grasa no se forma con grasa. La grasa se forma con harinas, se forma con azúcares, porque mucha gente dice, como estoy aumentando de peso, yo no voy a volver a comer grasas, no voy a volver a comer fritos, pero el pan, las harinas, las pizzas, las gaseosas, los pasteles, eso produce grasa, y esa grasa el cuerpo no alcanza a eliminarla con lo que hago en el día. Estoy en un computador todo el día, estoy en la oficina, no hago casi ejercicio, pues ¿qué hace el cuerpo? Almacenar eso. Y el problema es que cuando lo almacena, el páncreas está liberando insulina. Y esa insulina que está produciendo, que son como unos carritos que transportan el azúcar en el cuerpo, empieza a hacer estragos y a hacer mucho daño. Por eso es muy importante que las personas entiendan el proceso metabólico que se debe manejar desde la dieta, que ustedes entiendan un poquito qué es la parte del metabolismo, que ustedes entiendan el por qué lo de las comidas, el por qué no combinar azúcares con las sales. El tema del postre después del almuerzo no es conveniente, altera mucho el sistema metabólico y peor, si esos dulces tienen lácteos, es decir, un postre, un pastel que uno le ve que tiene su nata, sus lácteos, más el azúcar, inmediatamente se les daña el metabolismo que estaban haciendo saludablemente con algún almuerzo o con alguna comida. Y la persona entonces empieza a sentirse llena, decaída, con pereza, con desánimo, le cambia totalmente su metabolismo. Y empieza entonces a desencadenar. Una de las principales daños y síntomas de alteraciones metabólicas que presenta el organismo fue eso que ustedes acaban de ver ahora, la celulitis. Y entonces llegamos al problema. Quiero que me quiten la celulitis. Y entonces tienen varias opciones. Una liposcultura, que le empiecen a inyectar 1000 cosas y que la persona se someta de pronto a un acto quirúrgico. Y otros ya con mucho sobrepeso, pues entonces que me quiten un pedazo de estómago. Cuando lo más sencillo, lo más fácil que puede hacer cualquier persona es manejar un tema de dieta. Yo les quiero contar una cosa. El doctor Carlos González, que es un médico que maneja el doctorado de la Universidad de Caldas,
viene investigando desde hace muchos años un tema de limpieza intestinal. ¿Y por qué yo quiero hoy hacer énfasis en esto? Porque uno dice, me hago una cirugía con todos los riesgos que llevan y los 5 o 6 millones de pesos que valen, o me hago una limpieza. Y entonces nosotros hemos iniciado algo muy importante inicialmente en Manizales y en Pereira, que es un reemplazo de flora intestinal con terapias de colon, es decir, colonterapias. Entonces, durante 5 o 6 días, nosotros iniciamos un tratamiento de una limpieza intestinal, pero cuando hacemos esa limpieza, le estamos supliendo a las personas un reemplazo de flora que se hace con unas arcillas y con unos medicamentos, unos sustitutos. Porque resulta que el estreñimiento, los malos hábitos alimentarios, los cuadros de intoxicación, alteran todo el proceso metabólico. Entonces, y quiero que estén muy atentos, la próxima semana, el martes, que vamos a hacer un especial sobre colon. Entonces, al paciente le iniciamos una terapia de unos lavados intestinales y adicionalmente con estos sustitutos de flora intestinal, de prebióticos, de probióticos, a estos pacientes les estamos haciendo un beneficio desde la parte del metabolismo de las grasas. Todas las personas que han recibido este tratamiento documentado, esto se va a escribir, se va a investigar mucho más, se va a escribir en diferentes revistas en el mundo, como por ejemplo, estas personas que adicional de esas celulitis que estaban viendo, ya tienen esa grasa en el hígado que se llama hígado graso, o tienen problemas de colesterol y de triglicérido, con esta limpieza, con un examen de sangre antes y uno después de un perfil lipídico, el cambio es asombroso. Es decir, que están invirtiendo 5 o 6 días de su vida, al mismo tiempo que se gastarían en un postquirúrgico o tal vez más. Y le hacemos a estos pacientes todo un proceso de limpieza, de desintoxicación. Esto es algo maravilloso, esto es con una camilla especial, con unos equipos especiales, con un ozono, con líquidos, es decir, es algo muy importante, además muy investigado en otros países. Y con simplemente esto, aquellas personas que no han podido bajar de peso, como muchas, que han tomado de todo y no han podido mejorar su pérdida de peso, uno ve que con este tratamiento bajan 4 kilos de entrada. Ya se sigue un tratamiento de sostenimiento donde pueden bajar otros 4 kilos. Pero más que bajar esos kilos, es cómo responde el cuerpo a este tratamiento. Es decir, qué pasó con su hígado graso. Finalmente le hacemos una limpieza muy especial. Ustedes ven estas imágenes donde estamos hablando toda la parte de grasas. Entonces a estos pacientes les hacemos finalmente un tratamiento con las sales Exxon, que es con sulfato de magnesio y otros componentes, para que ayude a sacar esos cálculos que se están formando en las vías biliares. Y esto es algo asombroso, que es una gran posibilidad terapéutica para que ustedes empiecen a conocer y a utilizar, antes de someterse a un acto quirúrgico, que se inicien en un tratamiento natural, orgánico, biológico, que lo que está haciendo es compensar el cuerpo desde la parte metabólica para mejorar esos cuadros de celulitis, de colesterol, de triglicéridos, de hígado graso, de estreñimiento crónico, de sobrepeso o de ese sobrepeso que no responde a ningún tratamiento, haciendo ese recambio de la flora intestinal. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre, Ginkgon, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática,
procesos obstructivos urinarios, Bioprocid y Ginkgon, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Antes se llamaba LipoSlim, ahora se llama Slim. Estos son convenios y trámites del INVIMA, pero es el mismo producto. El Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos. Es de depósito, una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo, se toma con el desayuno. Es, además de quemador de grasas, un producto que controla la ansiedad. Este Slim era el que conseguían antes con el nombre de LipoSlim. Ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim, antes LipoSlim, en las principales tiendas naturistas y droguerías del país, un producto marca Dr. Rojas. ¿Sabe qué es el estrés? ¿Cuáles son sus efectos y sobre todo cómo prevenirla? Presta mucha atención porque hoy en Conexión Vital le mostraremos cómo evitar que usted se sienta acosado por lo que muchos padecemos en el lugar de trabajo, en el hogar o incluso en la escuela o la universidad, el estrés. Normalmente el estrés se define como una situación que nos exige un rendimiento mayor al que realizamos comúnmente, lo que ocasiona trastornos y problemas graves de salud debido a la tensión excesiva en el ámbito laboral, familiar o académico. El cerebro es el origen principal del estrés, es el que se encarga de responder y reconocer las distintas formas de reaccionar si nos encontramos en una situación de conflicto donde el estrés es el principal causante de nuestra alteración. Así que usted debe prestar atención a la aparición de estos síntomas que le puede provocar un trastorno depresivo y consecuencias como enfermedad cardíaca, úlceras, insomnio, disminución de fertilidad y presentar obesidad o sobrepeso causada por la ansiedad, pérdida de cabello, reducción del deseo sexual, menstruación irregular y acné. Una de las maneras de combatir el estrés es evitando el consumo del alcohol, tabaco y cafeína. Por su parte deben consumir hidratos de carbono complejos como el arroz, quinoa, amaranto, papas y pan integral. Estos elementos aportan energía de forma progresiva y producen la serotonina, sustancia relacionada con la tranquilidad. El ejercicio y realizar estiramiento también puede ayudarle a encontrar la calma y tranquilidad que usted necesita. Realizar estas actividades físicas con la ayuda de baños con infusiones de hierbas o aceites esenciales o con plantas como la valeriana, el cidrón, manzanilla, la flor de maracuyá, entre otras, pueden ser útil para relajarse y prevenir el estrés, pero lo más importante es cambiar sus pensamientos en un lapso de 4 a 10 segundos. Y ustedes están viendo otra nota que es bien interesante con otro de los problemas graves de salud. Y digamos que el cuerpo humano es como un partido de ajedrez. Usted va a iniciar un juego y se va con todas las fichas. Y eso necesitamos nosotros para poder entender el proceso de la enfermedad. Ahorita me hacían una entrevista para un periódico y me preguntaban muchísimo sobre el tema del diagnóstico. ¿Cierto? Cómo hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y yo le decía, el tema no es hacer el diagnóstico de una enfermedad, el tema es entender al enfermo. Porque miren, con esta nota que ustedes acaban de ver, ella está hablando del estrés, pero se vino con una cantidad de cosas: tiroides, insomnio, gastritis, problemas ginecológicos, dermatológicos, 1000 cosas. Una
un solo cambio en el cuerpo. Por eso a mí me parece muy triste escuchar de los pacientes que van a la consulta y que le digan a uno, no, fue que fui a la EPS y el médico que me atendió me dijo que no le dijera sino una o dos cosas de las que tenía, como si las otras 10 importantes, como si las otras 10 no fueran a la par con la enfermedad que tenga la persona. Estábamos hablando ahorita de celulitis, problemas metabólicos, obesidad. Estamos hablando de estrés, ansiedad. Ustedes saben que una de las causas de la ansiedad tiene que ver con el comer. Entonces, a algunos estrés y ansiedad les da por no comer, les da una anorexia. A otros les da bulimia, que es comer mucho. Y entonces empieza una serie de cambios desde lo mental. Ni qué decir el insomnio. A mí me preocupa mucho cuando la gente va a consultar por insomnio y se le mandan medicamentos para el insomnio, pero a esa persona nadie le preguntó cómo estaba emocionalmente. Cuando el estrés, la ansiedad y todo eso da insomnio. O la misma gastritis, o el colon, o la diarrea, o el estreñimiento. Tantas cosas que en el cuerpo se manifiestan con estas manifestaciones del estrés. Pero miren que también mostrábamos en la nota que decía, ¿qué cosas desencadenan el estrés? Los malos hábitos alimentarios, la falta de ejercicio, el café, los azúcares, las gaseosas. ¿No saben ustedes cómo los azúcares y todo lo que se utiliza con azúcar alteran esa parte cerebral? Entonces ahí vuelvo al tema ahora. Independiente de la enfermedad que tenga la persona, que también lo decía en la entrevista ahora, es que uno no puede encerar sin haber barrido. Al paciente hay que limpiarlo. Pues yo, ¿para qué me voy a tomar las mejores vitaminas, los mejores medicamentos, el mejor antiinflamatorio, antihipertensivo, diabetes, tiroides, si mi cuerpo está inundado de toxinas? ¿No creen ustedes que el cuerpo hay que limpiarlo? Tan raro, lo entiende la señora en la casa. Ella barre para poder encerar, pero uno va a la consulta donde el médico y sale con una fórmula muy importante de medicamentos, pero finalmente le dijeron coma lo que quiera o simplemente le dijeron inicie el tratamiento mañana. Muchas veces sin saber si el paciente tiene o no estreñimiento. Dictaba una conferencia en estos días en un congreso sobre la muerte empieza por el colon. Y esa conferencia no me la inventé yo, ha sido la recopilación de muchos libros, porque realmente uno se muere por el colon. Si usted no da el cuerpo todos los días, si está lleno de toxinas, si tiene una serie de alteraciones, obviamente que usted corre el riesgo de desencadenar desarrollar muchos procesos patológicos. No es más fácil que la persona, por ejemplo, haga una dieta, una desintoxicación y un ayuno de 2 o 3 días. Y como lo decía, los que puedan, hágase en ese tratamiento de terapia de colon. ¿Qué es esa terapia de colon? La persona llega a la consulta, nosotros hacemos una historia clínica, le hacemos un buen interrogatorio, unos exámenes de laboratorio, tenemos diagnósticos, hígado graso, que es muy frecuente, ni qué decir los problemas de colesterol y triglicérido, pero me perdonan, yo creo que el tema de las tatinas, esas atorvastatinas y demás, ya están pasando de moda. Muchos efectos secundarios y pocos resultados. Cuando ustedes pueden manejar colesterol y triglicérido con una buena dieta, una buena limpieza. ¿Saben que en la historia de la medicina, hace 30 años o un poco más, en todos los centros hospitalarios, y muchos, si ustedes le preguntan a sus abuelos, casi todos tenían una bolsita plástica con la manguerita para hacer enemas? Esto era muy utilizado, los enemas. Es más, les cuento, en todos los supermercados en el Oriente, estoy hablando de la China, de la India, Japón, en todos los supermercados hay unos paqueticos para hacerse en enemas rectales.
Es decir, es algo tan común, tan importante, que lo venden en los supermercados. No sé por qué circunstancias, lo que hacíamos antes en los hospitales, cuando la persona llegaba con fiebre, con intoxicaciones, con problemas respiratorios, nosotros le hacíamos enemas. Y de un momento a otro dejó de utilizarse. Y yo por eso trato de hacer los programas de enemas y que ustedes tengan la bolsita de enemas en sus casas, porque eso es magia. ¿Y saben por qué? Porque el colon es una mucosa que tiene una gran capacidad de absorción, con una ventaja: no da gastritis. Antes los supositorios del dolor eran supositorios que tenían efectos obviamente antiinflamatorios, y uno nunca oía decir que esos supositorios daban gastritis y tal como ahora, que las personas están con unos grandes problemas intestinales. Entonces por eso empezamos un tema de colonterapia. Si de pronto Jennifer me busca un tema de colonterapia para que la gente vea las máquinas, lo que nosotros hacemos básicamente es lo siguiente: después de esa historia clínica muy completa, el paciente va a iniciar en su casa o en la misma clínica, si las personas así lo necesitaran, que a raíz de tanta gente que llega de tantas partes, hicimos digamos no un hotel, una casa, un hogar para los pacientes que están llegando a tratamientos, para que se hospeden allí. Y entonces la persona se le inicia un tema de yoga, de meditación, de relajación, todos los exámenes, y durante esos 5 días se le empieza a hacer todo ese recambio de flora intestinal, se le empieza a hacer toda esa limpieza. Ahí ustedes van a ver unas imágenes, están viendo unas imágenes que van a mostrar todo lo que es la parte de la colonterapia. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese recambio, esa limpieza, esa desintoxicación, recuerden que el intestino mide 7 metros. Pues estamos hablando de, cuenten 7 pasos grandes en su casa. Imaginen un intestino de esos con estreñimiento de 2, 3, 4 y hasta 8 días. Imagínense ustedes una persona, el nivel de intoxicación, eso se empieza a reabsorber. Aparecen las manchas, aparecen el proceso de deterioro del cuerpo, los problemas dermatológicos, los problemas de acné y demás. Y esto se puede evitar a través de ese recambio de flora intestinal. Vuelvo y repito, no es simplemente estar pasando los líquidos y estar lavando, no, es darle los sustitutos, es darle los suplementos que la persona necesita para poder regenerar esa flora intestinal. Eso es básicamente lo que queremos que ustedes se lleven a cabo. Muchas personas están muy preocupadas por el tema del hígado graso y hemos visto unos resultados maravillosos. O aquellas personas que definitivamente no bajan de peso por muchas causas. Con ese recambio de esa flora intestinal, con esos enemas, que es un tema que vamos a ampliar el próximo martes con el doctor Carlos González, ustedes van a poder entender cómo el organismo, a través de una limpieza, cambia totalmente su cuadro de enfermedad. Es hacerse una ayuda terapéutica sin necesidad de cirugía. Y adicionalmente, van a tener unos exámenes de laboratorio antes y unos exámenes de laboratorio después. ¿Para qué? Para que ustedes vean. Aunque independiente de esto, uno ve el estado de salud, más energía, más transparencia mental, más vitalidad sexual, más desarrollo físico. Porque muchas veces la persona entra en ese proceso de cansancio y de letargo porque están intoxicados y son tomando y tomando vitaminas, pero se la están dando a un cuerpo intoxicado. Es como echarle usted comida o cosas a un lago que está con el agua podrida. Pues si quiere tener unos buenos peces, limpia esa agua, cambie el agua, póngala a circular. Eso es el cuerpo humano, póngalo a circular. Vamos a limpiarlo, vamos a desintoxicarlo. Entonces yo quiero que ustedes estén muy atentos a todas estas ayudas, a estos tratamientos, que el martes estén muy pendientes de este examen, de este programa que vamos a hacer con los exámenes clínicos, y ustedes vean resultados asombrosos
que se pueden hacer a través de la desintoxicación y de la limpieza. No olviden los teléfonos de nuestro parque médico en Manizales, en Pereira y en el Centro de Medicina Alternativa en Manizales. En Pereira es el 330-3975 y en Manizales el 880-3848. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.